A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano, un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la Palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día miércoles, estoy perdido con los días de la semana. Hoy es miércoles, estamos transmitiendo en vivo por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y qué bueno que podemos estar en esta tarde entrevistando a Valeria Santillán, que es secretaria de LAPEN Santiago del Estero. LAPEN es la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño y están organizando un mega evento en el Nodo Tecnológico este próximo sábado. Así que Valeria va a estar contándonos acerca de este evento y extendiendo la invitación para toda nuestra audiencia para que puedan estar allí acompañando a los niños y disfrutando de una buena tarde. Antes de entrevistar a Valeria Santillán, te voy a compartir una reflexión espiritual, justamente pensando en la valoración de la niñez y cuál es el punto de vista de Jesús acerca de los niños. Es conocido el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 19, cuando Jesús bendice a los niños. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 13: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es un pasaje notable de la Escritura, porque, claro, está inserto en un contexto donde se planteó una discusión acerca del divorcio. Le pusieron a Jesús en una encrucijada en cuanto a el permiso que Moisés tenía en la ley para repudiar a la mujer, y se plantea toda una discusión allí acerca de lo que es el divorcio y cómo Jesús les plantea que hay que volver al diseño original de Dios para el matrimonio. Pero luego de terminada esa discusión allí, nos presenta Mateo esta escena, donde le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, es decir, le impartiera su bendición y para que orara por ellos. Y qué notable que es lo que hicieron los discípulos aquí. Le pusieron un freno, les reprendieron, porque no querían que molestaran al maestro, no querían que los niños se acercaran a él. Y nos muestra una faceta impactante de Jesús. No era el maestro de gesto adulto, el maestro de guardar la distancia. Me parece que era jovial, que era un maestro que tenía muy buen humor y que amaba a los niños y permitía que se le acercaran, a tal punto que Jesús en esa oportunidad reprendió a sus discípulos por haber puesto objeción, trabas para que los niños llegaran a él. Y pensaba yo en esto: cuántas veces nosotros somos un obstáculo para que los niños lleguen a Jesús. En la iglesia muchas veces se ponen obstáculos porque no hay actividades que sean destinadas para los niños, un programa específico para los niños. Claro, qué importante que es
que nosotros, seguidores de Jesús, miremos escenas como esta y nos demos cuenta de la importancia de dejar a los niños venir a Jesús. Es más, facilitarles el camino para que vengan a Jesús y no ponerles trabas para que lo hagan. A veces por la organización misma eclesiástica estamos poniendo trabas para que los niños tengan un tiempo con Jesús. Ahora, también si en la iglesia se ponen trabas a veces inconscientemente, no es que uno lo haga de adrede, pero cuanto más la sociedad en la que estamos viviendo está poniendo obstáculos para que los niños lleguen a Jesús. Y yo quisiera llamarte a la reflexión en ese sentido y ser responsables como padres de familia, como madres de familia, de no poner trabas para que nuestros hijos conozcan a Jesús, para que lleguen a Jesús y puedan recibir la bendición de conocer a Jesús. En esta oportunidad, Jesús los tomó en sus brazos, Jesús los bendijo, Jesús oró por ellos y dijo esa frase famosa: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué hermoso que es pensar que los niños tienen esta entrada abierta a la presencia de Jesús, que están protegidos y guardados por Jesús, y que todos aquellos que ponen trabas para que un niño pueda conocer a Jesús y disfrutar de su presencia, están haciendo algo que está atentando no solamente contra los niños, contra la familia, sino contra sí mismos. Jesús reprende a todos aquellos que obstaculizan a los niños llegar a Jesús. Por eso la importancia de estos pasajes donde podemos aprender: padres, madres, somos responsables de mantener un matrimonio unido en forma indisoluble, formar una familia que sea una familia para Jesús, donde Cristo sea el huésped invisible del hogar, y una familia que pueda venir a la presencia de Cristo con toda libertad, sin poner trabas. A veces nosotros somos el obstáculo que impide, por nuestra conducta, por nuestras actitudes, que nuestros niños lleguen a Cristo. Por eso, desde la radio apoyamos todo evento y toda actividad en favor de la niñez y en favor de llevar la niñez a Jesús y de motivar una niñez libre de obstáculos, de impedimentos, para que realmente puedan disfrutar de la presencia de Cristo. Dejen que los niños vengan a mí. No les pongan trabas, no les pongan obstáculos, no les pongan impedimento, porque de los tales es el reino de los cielos. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Bienvenido a nuestro enfoque bíblico de hoy. No te pierdas la entrevista con Valeria Santillán, promocionando ese evento en el Nodo Tecnológico para el próximo sábado, y también la entrevista del doctor Pedro Basbús con el enfoque jurídico. Así que luego de escuchar un tema musical, vamos a venir con las entrevistas. Continuamos con nuestro programa, ya con la visita no, columnista exclusivo de Radio de la Fe, el doctor Pedro Basbús. Vamos a estar compartiendo el enfoque internacional y bueno, bienvenido, Pedro. Muchas gracias, es un gusto siempre estar con ustedes y conversar un poquito acerca de lo que está pasando en el mundo, y obviamente nos toca de cerca porque pasa muy cerca nuestro, en este caso el tema que vamos a abordar, que va a ser un poco la relación con Brasil y las elecciones que se están por celebrar en octubre, y lo que ha pasado con un candidato que en su momento tenía una intención de voto muy alta y estaba detenido, privado de libertad. Esto habíamos conversado o empezado a conversar hace
un tiempo atrás, creo que hace 15 o 21 días, después tuvimos un parate por cuestiones forzosas, pero bueno, a ver, para que nos pongamos un poco en el tema, Brasil celebra elecciones presidenciales en octubre. Hasta hace más o menos 20 días o un poco menos, el candidato que tenía la mayor intención de votos superaba el 35%, estábamos hablando de casi un 40%, era Luis Ignacio Lula da Silva, que fue presidente por el Partido de los Trabajadores. Lo sorprendente de todo esto era que él había aunado una intención de votos más allá de la condena por corrupción que está y que pesa sobre él. Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 2 meses de prisión. Su defensa apeló a la resolución y la Cámara no solamente confirmó, sino agravó la pena a 12 años y 1 mes. Por corrupción pasiva. Se lo acusaba, él sigue diciendo que es inocente porque todavía el recurso no está firme. Él fue en recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que se llama Superior Tribunal de Brasil, en donde se va a revisar ulteriormente la condena. ¿Será confirmará o será, se absolverá? Sin embargo, hay una ley que se sanciona durante el gobierno de Lula que se llama la ley de ficha limpia. Esta ley dice la ley, que ningún candidato con 2 condenas, independientemente de que éstas se encuentren firmes o no, si está firme obviamente ni hablemos, pero las condenas que no están firmes, pero son 2 condenas, ningún candidato con 2 condenas puede ser candidato o puede presentarse a elección en un cargo público o político. Esta ley rige en Brasil. Si vos transpolas a nuestro país, el principio de inocencia consagrado en la Constitución te dice específicamente que hasta que la condena no está firme, la persona se considera inocente, independientemente de que hay una semi-plena prueba de que ha cometido el delito con una condena y con un auto de procesamiento que sería en nuestro país y una condena, y una sentencia que confirma el auto de procesamiento. O eventualmente una condena con juicio oral donde hay un debate amplio y en ese juicio oral se determina la culpabilidad de la persona. Pero mientras no haya una sentencia firme, que es el famoso caso de la Diana Barrios, que mató a una mujer en un accidente de tránsito donde se le impuso una condena importante, y creo que fue el primer caso de dolo eventual, hasta que la Corte no ratificó la condena de la Cámara en su momento, no habríamos hablado de una condena firme, y él seguía en libertad. Después obviamente se le revocó la libertad porque se entendió que esta persona era un peligro ante la sociedad. Pero volviendo al tema de Lula, la ley le impide a Lula, esta ley de ficha limpia, le impide presentarse como candidato por su partido, que es el Partido de los Trabajadores. Esto estaba en discusión hasta que el Tribunal Electoral resolvió, hasta hace 15 o 20 días atrás, diciendo: por la ley de ficha limpia no te puedes presentar. Por lo tanto, comienza toda una serie de barajar y dar de nuevo respecto de quiénes se van a presentar bendecidos por Lula. Cuando todavía estábamos en discusión y venció el plazo para inscribir las listas de candidatos, el Partido de los Trabajadores, que responde a Lula, que lo tenía Lula como candidato presidencial, inscribió 2 vicepresidentes. Ya pensaban en su momento ante la eventual o la posibilidad de que él sea proscripto desde el punto de vista judicial. Y el candidato de él es el que en este momento el que fue el ex intendente de San Pablo, Fernando Haddad, o Fernando Haddad, depende si usted quiere pronunciar la H como J, como los árabes, o si quiere pronunciarla sin J. Fernando Haddad es el candidato que en este momento tiene la obligación, si se quiere, de traccionar los votos que antes estaban a favor de Lula y hoy deberían estar a nombre de o a favor de él. Y digo debería, utilizo el potencial, porque Haddad no es Lula. Nosotros dijimos aquí, Maduro no es Chávez en Venezuela. Entonces, obviamente, en un sistema presidencialista con una impronta personal muy fuerte, como en el caso de Brasil, como pasa con nosotros, una persona difícilmente sea reemplazada por otra. Perón en el país hubo uno solo, por ejemplo. Arturo Illia fue uno solo, Irigoyen fue uno solo, Alfonsín fue uno solo, y por más que podamos decir, bueno, viene el hijo
o surge el hijo de Perón, no es Perón. Entonces, obviamente, los sistemas presidencialistas de Latinoamérica reunidos o nucleados bajo una figura fuerte son de difícil reemplazo. Entonces ahora Brasil está en un periodo de turbulencia más allá del Lava Jato, más allá de este escándalo de corrupción, porque primero, ¿quién reemplaza a Lula? En este caso Haddad. Tenía un 9% de intención de voto, hoy ese 9 se ha convertido en 14%, con vísperas hasta que llegue a un 18%. Fíjate lo poco caudal electoral. Tenemos el otro candidato que estaba en segundo lugar y hoy está en primero, que es Bolsonaro, que es un candidato por el Partido Liberal de extrema derecha, que es un candidato que, a pesar del atentado que ha sufrido en contra de su propia vida, digamos en contra de su vida porque lo intentaron matar, no ha quedado claro si fue un atentado armado o no armado, porque se entendía que con esto iba a ganar puntos en su imagen presidencial, pasó del 20 al 24. Después tenemos en tercer lugar Ciro Gómez, que es el candidato del Partido de los Trabaladores o Trabajadores, y Marina Silva, que son candidatos que no superan del 10% de intención de voto. Con lo cual, si vos te pones a armar el rompecabezas electoral en Brasil, hoy tienes un señor que está sospechado de ser filonazi, por ejemplo, como te decía en off, que tiene actitudes misóginas, que es de extrema derecha, que los mercados económicos no han reaccionado bien. Reaccionaron bien cuando atentaron en contra de su vida, y cuando él se salvó, cuando dijo estoy bien, bajó la bolsa, por ejemplo, una cosa increíble, que a veces los mercados te anticipan la elección. Y después tienes un candidato del Partido de los Trabajadores que intenta traccionar votos de Lula y no lo puede lograr. Entonces hay una interrogante hacia el futuro. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver Brasil, más allá de tener los Río de Janeiro, de tener la samba, de tener el mejor fútbol del mundo, de tener el carnaval y todo lo demás? Brasil nos interesa a nosotros porque es nuestro principal socio en Mercosur. Y todo lo que pasa en Brasil, tarde o temprano, incide en la economía argentina. Si el real baja, el peso tiene que bajar. O sea, si el real se devalúa, se tiene que devaluar el peso, porque si no, no podemos competir. Y si se devalúa el peso, perdemos entidad económica, nos cuesta más el pan, nos cuesta más la gaseosa, nos cuesta más vivir. Obviamente los sueldos se deprecian como tal. O sea, estamos atados en un mercado integrado, como en ese caso en Mercosur, y Brasil nos tracciona. Entonces tenemos que ver bien quién es el candidato que evidentemente va a tener o va a lograr ser o se va a imponer en las elecciones. Yo creo que vamos a ir sí o sí a una segunda vuelta, y ahí van a tener que ver las alianzas. Vamos a ver a quiénes tejen alianzas por debajo. Ese 10% que hoy nos parece muy lejano puede servir para sumar. Entonces no es lo mismo ser electo con el 28 que con el 38. Aquí tuvimos presidentes, por ejemplo, Arturo Illia fue electo con el 22%, Néstor Kirchner fue electo con el 24%, o sea, muy bajo caudal, independientemente que después los presidentes, cuando ya ejercen el poder, cambian y levantan su imagen. Pero si vos te pones a pensar, un 22% de un electorado es muy bajo como para decir que es la voluntad del pueblo. Por lo tanto, vive Brasil momentos de turbulencia, y esa turbulencia nos ha pegado. Desde el momento que Brasil hoy está transitando por el escándalo de corrupción, Argentina recién comienza. Fíjate que en Brasil ya tenemos casi 4 años del escándalo de Lava Jato. Nosotros recién comenzamos. Exactamente. Con lo cual uno dice, bueno, si nos vamos a parecer en Brasil en todo, necesitamos más o menos que la justicia funcione como está funcionando en Brasil, y que este escándalo dure el menor tiempo posible. En Brasil van 4 años, aquí todavía no sabemos. Aquí no sabemos para dónde va a salir Claro, digamos, estamos con la figura del arrepentido ya viniendo hacia nuestro país, estamos con la investigación que mañana declara Clarence, que habla, que no habla, que involucra, que no involucra. Se habla de que este escándalo importa 7 puntos del PBI, que son más de 30.000 millones de dólares, que si vos te pones a pensar, las reservas argentinas del Banco Central son 54 millones, 30.000 es casi el 70%.
Imagínate si nosotros podemos recuperar el 50% de esos 30.000 millones, hoy no tendríamos inconveniente, o no tendríamos los inconvenientes que hoy estamos viviendo desde el punto de vista económico. Seguramente. Y aquí hay otra situación similar a la de Brasil, o sea, si Cristina va presa, si no va presa, si cómo queda configurado el tablero político, o sea que es como que nosotros siempre estamos siguiendo el paso, el compás a Brasil, ¿no? Eso hemos hablado aquí en el programa anterior, si no me equivoco, Carlos. Hubo una predicción de Richard Nixon allá en el año 70 que dijo: lo que pasa en Brasil pasa en Latinoamérica. Y más allá de que desde el punto de vista nacional uno dice, bueno, ¿por qué tengo que estar mirando hacia Brasil? Hay una cuestión económica y política, porque estamos integrados. En un mercado integrado vos no puedes, me vas a perdonar el desliz lingüístico, no te puedes cortar solo. Es decir, uno tiene que hacer políticamente, actuar conforme a su vecino, porque evidentemente estamos dependiendo, y nuestro mercado económico, que es un mercado limitado, si vos lo vas a comparar con Brasil, es un mercado que tiene casi, digamos, Brasil es nuestro principal socio en cuanto a la exportación. Exportamos casi más del 50% de nuestra mercadería de Brasil. Si Brasil se cae, nuestra economía va a sufrir muchísimo. Así es. No tanto miremos a Estados Unidos, que más allá de lo que exportamos, y tenemos que diversificar mercados, pero hoy en día nuestro principal mercado, que abarca más del 50% de las exportaciones, es Brasil. Y obviamente tenemos una dependencia económica importante. Entonces obviamente tenemos que aceitar los mecanismos de integración, aceitar los mecanismos arancelarios y pararancelarios con Brasil, porque evidentemente sobre eso el futuro de nuestra economía, más allá de que debemos diversificarla, en este momento dependemos de Brasil. Así es. Entonces obviamente tenemos que mirar sí o sí lo que pasa en el país vecino. Y aquí, bueno, tenemos la necesidad de brindar gobernabilidad a un partido que debería terminar su mandato de la mejor manera posible. En diciembre del año que viene. Independientemente si quiere reelegirse o no, que tiene una posibilidad, pero bueno, evidentemente aquí, hasta lo que hemos venido sufriendo hasta este momento son síntomas de una crisis económica importante. Y no quiero digamos avanzar sobre si estamos pagando la fiesta anterior o si no estamos pagando la fiesta anterior, porque eso va a depender o amerita otro programa. De paso me invitas para que podamos conversar, pero sí, evidentemente tenemos que tratar de tener una economía medianamente equilibrada. Y como yo decía en una conversación en otro medio, la política de déficit fiscal, que hoy todos los países latinoamericanos lo tienen, en menor medida. Brasil tiene 8 puntos de PBI de déficit fiscal, Argentina tiene 7, pero Brasil tiene una economía diversificada al 100% y nosotros todavía no. Y Brasil ha emitido deuda en reales y nosotros estamos emitiendo deuda en dólares, que esa es la diferencia sustancial entre una y otra. Así es. Entonces, evidentemente, no es lo mismo un mercado de 40 millones que de 200 o de 150 millones de habitantes. Es distinta la relación y digamos el futuro. Sin embargo, hay déficit. Ahora, nuestra política de déficit debería ser una política de Estado de todos los gobiernos, independientemente del signo político. Todos los gobiernos deberían ser serios en cuanto al déficit y deberíamos gobernar sin déficit, o por lo menos con un déficit menor o casi digamos no superior al 1 o al 2%. Fíjate vos el gran problema de la Unión Europea, en este caso con Grecia y en su momento fue España y hoy en Grecia, es que la Unión Europea, por el Tratado de Maastricht y por el Tratado Constitutivo, no puede tener un déficit superior al 3% de su PBI. Grecia tenía el 10%. Y los griegos se explotaron por el aire, tuvieron que ir al Fondo Monetario, no llegaron al fondo, tuvieron que ir al Banco Europeo, y el Banco Europeo, que es el Banco de Alemania, o el Banco de Múnich, tuvo que prestarle o adelantarle vencimiento, y después fueron al fondo, y el fondo inventó una estructura junto con Europa para que no digan que Europa fracasó, porque si fracasaba Grecia, fracasaba la Unión Europea, por ejemplo. Recién ahora, después de más de 6 o 7 años de luchar, Grecia está viendo la luz al final del túnel. Pero vivieron más o menos con una fiesta como hemos vivido nosotros 70 años. Así es. Bueno, obviamente eso deberíamos, desde el punto de vista cultural, deberíamos tratar de exigirle a los gobiernos
más allá de cualquier signo político, que sea un gobierno equilibrado, porque si es un gobierno equilibrado nos conviene a todos. Así es, lo que siempre decimos, ¿no? Políticas de Estado, más allá del color partidario de quien gobierne, nos falta en Argentina establecer esos puntos cardinales, ¿no? De políticas de Estado que sean coherentes y consecuentes en el tiempo. Claro, porque de lo contrario vamos a tener siempre decía Maquiavelo en su momento en su libro, decía el corsi et ricorsi de la historia. Todo vuelve. Tenemos gobiernos populistas, gobiernos liberales. Fracasa el gobierno liberal por el ajuste, vuelve el gobierno populista. El gobierno populista estalla con inflación, vuelve el gobierno conservador y ajusta. El ajuste produce inflación y desempleo, vuelve el gobierno. Entonces, obviamente, no vamos a poder cambiar el péndulo de la historia si no nos ponemos serios de una vez por todas. Así es. Muy bien, Pedro. Gracias por traernos información de actualidad. Nos vemos el próximo miércoles. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, escuchamos un tema musical y volvemos con Valeria Santillán, secretaria del APEN, para comentarnos del evento que se viene en el Nodo Tecnológico el próximo sábado. Seguimos ahora con la visita de Valeria Santillán, que es secretaria de LAPEN Santiago. Bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por el espacio, por el apoyo. Bueno, estábamos escuchando el spot publicitario del mega evento del Color Kids en el Nodo Tecnológico el próximo sábado. Así es. Contanos un poquito cómo este sábado 15 de 14 a 18 horas, todos los chicos, todas las familias sin límites de edad, invitados, esperados para jugar, para divertirse y para escuchar un mensaje de esperanza. Qué bueno. Contanos un poquito cómo es qué es LAPEN, qué actividades realizan y ¿a quién se extiende esta invitación? Bien, LAPEN es la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño. Llevamos más de 80 años en el país. 5 años aproximadamente aquí en Santiago del Estero, formada la comisión, instituida por las autoridades nacionales. Es una entidad bibliocéntrica, cristocéntrica, adenominacional. Nuestro objetivo es llevar niños al Señor, ganar no solo almas, sino vidas, por el tiempo en que uno gana llevando a un niño al Señor desde temprana edad. Un niño puede entender que necesita al Señor, puede arrepentirse y puede tener una vida nueva. Cada experiencia es única. Y bueno, nosotros trabajamos con apoyo de la iglesia local, apoyando a la iglesia local para que se capacite, para brindarle espacios, herramientas. Tenemos diferentes departamentos a nivel nacional y bueno, aquí en Santiago estamos tendiendo lazos, organizando actividades, proporcionando capacitación en congresos, jornadas, y ahora nos toca este evento hermoso, este mega evento para la gloria de Dios, que es la fiesta Color Kids, un festival de evangelismo justamente para la niñez. Invitamos a toda la familia, a todos los chicos, vayan a la iglesia o no, van a pasar una tarde diferente, muy linda, con sorteos, premios, juegos, kermés, competencias por equipos individual, música, talleres de arte y otros. Y bueno, un mensaje muy lindo por medio de una obra de teatro, distintas expresiones artísticas, golosinas, carros candy y demás. Bien, va a estar lindo entonces para pasar una tarde agradable en el Nodo Tecnológico. En el Nodo, gratuita. Todo gratis. Bien. ¿Y van los padres y los dejan a los chicos o pueden quedar los padres? No, esperamos que vayan y ellos también disfruten, compartan, nos ayuden a cuidarlos. También va a haber actividades para todos y la van a pasar bien. ¿En qué niños de qué edad pueden ir? Desde 0. Tenemos espacios con maestras para atender nenes desde 0 a 5 años. Y a partir de ahí hay actividades para cada edad, hasta adolescentes, si van más grandes llevando chicos, va todo el mundo, no hay límite realmente. Tenemos diferentes propuestas. Y algo que quería agregar, por ahí es un buen dato, que está a disposición del Tren al Desarrollo, gratuito totalmente, a partir de las 14, toda la tarde, cada media hora.
y los deja en el nodo mismo. Qué bueno. Ida y vuelta. Muy bien, muy interesante entonces. Bueno, entonces extendemos la invitación a la familia, digamos, ¿no? Especialmente para que los niños puedan disfrutar. Próximo sábado 15 de septiembre, así es, de 14 a 18. Van a estar viendo promociones en la calle posiblemente, así que quiero agradecer a todas las iglesias. Tendría que nombrarlas, pero bueno, son unas 16 iglesias diferentes colaborando en la promoción, en la organización también, poniendo los stands, llevando a sus maestros, a sus niños, y bueno, a los espacios como la Radio de la Fe también, que nos sirven mucho de difusión, todo para el reino, para el bien del reino y para bendecir a nuestra comunidad. Muy bien. Como decíamos en la reflexión inicial, tenemos que dejar a los niños venir a Jesús y no ponerles impedimento ni obstáculo. Así que Amén. Hay que aprovechar actividades como estas, que son de entrada libre y gratuita para todo público, de tal manera que todos puedan disfrutar sin excusa. Totalmente, es gratis, hay muchas posibilidades de llegar, los espacios están preparados para recibirlos, los van a recibir con alegría, con cariño, van a estar asistidos por cualquier información que necesiten ahí dentro en el espacio del nodo. Así que excusas no hay realmente. Quiero saludar a la comisión. Estamos formados por diferentes iglesias. Es también una muestra de la unidad, ¿no?, del cuerpo. De algún modo intentamos, al menos a través del APEN. Y bueno, a nuestra presidenta que no pudo estar hoy, accidentada, Silvina Corbalán. Le mandamos un saludo a Silvina, que se mejore pronto. Totalmente, esa excusa. Y bueno, Silvina, espero haberla representado aquí. Y bueno, estamos contentos y expectantes y esperando muchos chicos y muchas familias, y bueno, es nuestra pasión. Muy bien. Porque tenemos que estar para eso. Me encantó lo que habló, la palabra que trajo hoy, en cuanto a no impedirles llegar, no poner impedimentos, porque el reino del Señor es para ellos, es de ellos. Así que bueno, no es la voluntad de nuestro Padre, ¿no?, que se pierda ninguno de esos pequeños. Este ha sido un texto muy usado por el fundador del APEN, con el nombre en inglés, por Abel Horzer, en sus prédicas, ese pasaje, justamente, Mateo 18. Bien. Bueno, Valeria, muchas gracias por traernos la invitación para toda nuestra audiencia. No se lo pierdan entonces el próximo sábado de 14 a 18 en el Nodo Tecnológico Color Kid, organizado por LAPEN Santiago. Muchas gracias, los esperamos. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y quiero compartirte un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo 35. Allí leemos palabra de Jesús cuando dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué importante que es esta enseñanza del Señor Jesús cuando nos dice cuál es la manera en que el mundo, la sociedad, va a reconocer que somos verdaderos discípulos de Jesús. Fíjate que dice: si tuviereis amor los unos para con los otros. Es decir, un verdadero discípulo no se distingue por lo que sabe, por el estilo de vida que tiene, o por la iglesia a donde va, o la gente con la que se junta, sino que la medida del verdadero discipulado es amor al prójimo. Ahora, Jesús fue muy práctico en decirnos de qué clase de amor estaba hablando. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 31, dijo: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto es la regla de oro.
que pronunció Jesús en cuanto a las relaciones personales. Claro, hay quienes podrán objetar que esto no es exclusivo del cristianismo. Recuerdo que conversábamos cierta vez sobre una charla sobre ética, y alguien trajo a colación que Confucio había dicho palabras similares. Por ejemplo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Claro, esta es una frase que parece idéntica a la de Jesús, pero realmente no lo es. Jesús lo pronunció en sentido afirmativo. La filosofía natural de Confucio la conoce, la pronuncia en sentido negativo. No es lo mismo. No es lo mismo no le hagas a los demás lo que no quieran que te hagan a ti, porque en este sentido estaríamos, por ejemplo, sin hacerle mal a nadie, sin hacerle un favor a nadie, estaríamos cumpliendo con la regla. Pero no es eso lo que dijo Jesús. En realidad, en palabras del gran evangelista Charles Finney, el amor siempre es activo y productivo. No es pasivo. No es que el amor, con quedarse tranquilamente en una actitud pasiva y sin hacer nada, está cumpliendo con la regla de oro. No. Jesús dice: hagan a los demás lo que quieren que los demás le hagan a ustedes. Es decir, es activo, es buscar el favor, es buscar el bienestar, es tratar de que los demás estén bien, y es productivo, siempre está dando buenos frutos, porque esta relación interpersonal, cuando nosotros hacemos a los demás lo que los demás necesitan, nos viene a nosotros de vuelta también satisfaciendo nuestra necesidad. Ahora, uno puede plantearse, ¿puede en la sociedad actual, egoísta, competitiva, cumplirse con esta regla de oro? Una sociedad donde vemos que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Una sociedad que vive enquistada en sí misma, preconizando un individualismo egoísta sin importar lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al prójimo. No, en realidad es imposible que nuestra sociedad pueda cumplir con esta regla de oro. Nadie que no haya nacido de nuevo, que tenga una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, puede cumplir con esta regla. Para que uno pueda vivir conforme al precepto de Jesús, tiene que tener el Espíritu de Cristo. Ahora, el Espíritu de Cristo se recibe cuando una persona pone su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal. No podemos vivir conforme a la regla de oro ni conforme a ninguno de los mandamientos de Cristo si no hemos recibido el Espíritu de Cristo. Y esto es muy importante. Presta mucha atención a esto, porque si no somos religiosos, si no somos legalistas tratando de cumplir en el poder de nuestra naturaleza humana, carnal, caída, con mandamientos que es imposible que podamos cumplirlo en nuestras propias fuerzas y sabiduría. Para poder vivir conforme a esta regla, necesitamos tener el Espíritu de Cristo, de tal forma que sea Cristo en nosotros el que nos motiva a actuar de esta manera. Y a Cristo se lo recibe por un acto de fe, creyendo que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para liberarnos de esa vieja naturaleza pecaminosa, creyendo que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de toda maldad y de todo pecado, creyendo que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, y así tenemos paz para con Dios, paz con nuestros prójimos y también paz en nuestro propio corazón. Así que
Quiero invitarte en esta noche a que reflexiones en esto, y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, puedas en esta misma hora decirle: Señor, reconozco que en mis propias fuerzas no puedo vivir una vida como tú quieres. Te pido que perdones mis pecados, te pido que limpies mi vida de todo pecado con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y entra en mi vida. Te recibo como mi Salvador personal. Cuando vos haces esta decisión de fe, dice la Biblia que en ese mismo momento el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, entra a morar en tu cuerpo, entra a morar en tu vida y te capacita para andar en una vida nueva, conforme a lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Te hablo el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.